¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la casa de la NCAA. Cerramos las previas de las High Majors hoy con la West Coast Conference, una conferencia top. Gonzaga siempre le da ese plus. Una conferencia marcada por el presente, que es este año en el cual el realignment está inmerso, y por supuesto marcada porque el año que viene, evidentemente, Gonzaga, Oregon State y Washington State se van a la Pac-12 y dejarán un poco huérfana, como me decía Jorge antes de empezar este vídeo, la West Coast. Más allá de eso, que ya llegará, vamos a disfrutar de un último año muy interesante en la West Coast, un último año en el cual pues, los 3 bits para Almandes yo creo que están vivos, empiezan vivos, como todos los años, y desde luego que es una conferencia interesante. Jorge, bienvenido a casa, ¿qué tal? Esta es una conferencia, lo contrario a la americana. Abríamos las High Majors, tú y yo, y decíamos que la América tenían el mejor horario para verlas, ¿no? El domingo 6 de la tarde la española. Claro, te vas a la otra punta del país para que en la West Coast los jueves y los sábados a las 3, 5 de la mañana, complicado ver partidos, salvo que sean en diferido mediante ciertos medios. Pero Jorge, en este último año de la West Coast, como la conocemos prácticamente, tiene muy buena pinta. Es cierto que yo creo, sinceramente, esto es opinión, no le preguntamos a Jorge Sanz, porque sabía lo que me iba a decir después de 3 años. Yo creo que el nivel medio de la conferencia baja, sinceramente, quitando los 3 equipos que tenemos ahí nosotros rankeados, Gonzaga, Semeris y San Francisco. Pero es una conferencia siempre interesante, de mucho talento también, de mucho talento internacional y de seguir a Gonzaga, una Gonzaga que debe darnos grandes noches de gloria en esta West Coast. Sí, es una conferencia que sí que está ahora ya desde hace unos años el mandar a 2 equipos mínimo, y eso ha sido a base de trabajo y de constancia y de tener grandes programas allí y poco a poco se han consolidado, ¿no? Yo los primeros años que seguíamos la liga, ¿no? Hace 10, 15 años era una conferencia de un solo equipo y siempre le costaba mucho meter el segundo, ¿no? Siendo que había muy buenos equipos. Al final, después de tanto tiempo, ¿no? Ya se ha consolidado como tal, lo único que con la marcha tanto de Gonzaga como de Oregon State y Washington State el año que viene volverá a ser una conferencia de un solo equipo y veremos a ver los movimientos que hacen. Llega este año a la conferencia de Seattle, ¿no? Que siempre ha sido un equipo atractivo, ¿no? Se puede decir, lo hemos visto alguna vez y es un equipo que siempre Sí, ha sí. tenido jugones y un baloncesto, una propuesta de baloncesto bastante atractiva. Llega a la conferencia después de años como independiente o el año pasado creo que estaba en la Western Athletic, ¿no? En la WAC. Creo que llega aquí y va a tener un impacto bastante positivo. Lo único que se quedará un poco corto cuando se va Gonzaga y compañía, ¿no? Pero veremos a ver, ¿no? Vamos a disfrutar lo que dices tú, horarios raros. Si alguien madruga mucho y se levanta a las 5 de la mañana para irse a trabajar, puede desayunando ver partidos de la West Coast. A mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Que he podido ver a un San Francisco, Gonzaga o alguna cosa cuando me he levantado primero a trabajar. Ver un trozo, quiere decir, antes de marcharme porque sobre los horarios son los que son, pero bueno, al final el baloncesto de la costa oeste con los atractivos que tienen y con el talento que tiene disponible por allí, al final esta conferencia de la Big West, por ejemplo, pues tiene jugadores muy interesantes. Totalmente. Lo hablábamos al principio, lo tocabas tú también, ¿no? El tema del realignment, ¿no? Llegaba Grand Canyon y Seattle llegaban este año para, sinceramente, elevar mucho el nivel, porque Seattle es un equipo que la gente que está viendo el gráfico lo puede ver. Están rankeados los 3 primeros por nuestro ranking y luego el resto por el ranking de Ken Pom, ya sabéis, en la métrica analítica. Yo no creo que Ken Pom difiera los 3 de arriba. O sea, primero Gonzaga, San Mary's, San Francisco. Gonzaga el 7, San Mary's el 56 y San Francisco el 79. O sea, que son equipos que están posicionados. Pues San Francisco al final del 50 al 80 son equipos de burbuja todos al principio de temporada. Después de esto, Santa Clara, Oregon State, Washington State, Seattle. Seattle entra a la conferencia por delante de Loyola Marymount, Pacific, San Diego, Pepperdine y Portland. Es cierto que Seattle U no es lo que fue hace un par de años, que tenía el mejor equipo. Pero bueno, es lo que tú decías, Jorge, es un equipo importante. Y lástima que Grand Canyon acabara en la Mountain West viendo todo el tema de que se iba a dar a la Pac-12 el resto del año que viene, porque si hubiera estado aquí Gran Canyon, evidentemente era la conferencia de 3, 4 equipos de Madness peleándolo por lo menos al principio de este año. Dicho esto, Seattle U, lo que tú decías, te mejora la parte medio-baja,
que hay, pero es una conferencia que yo creo que, si quieres, ya entramos aquí a machete. Gonzaga debe dominar, sinceramente. O sea, lo hablamos con Jorge Saz en la previa. Al final es el equipo a batir. En América lo ponen entre el 20 y el 30, nosotros lo ponemos el 7. No por Mario Sansuperi, por supuesto, que también, o sea, yo creo que el highlight de la entrevista con Jorge Sanz, que no hemos tocado, que deja entrever que Mario Sansuperi llega para incluso ser titular por delante de Braden Smith, que lleva un año allí, siendo el año pasado, no hace 2 años, perdón, siendo el mejor base de la Patriot League, uno de los mejores bases de la liga. O sea, Mario llega ya para jugar. Independientemente de que habrá Grant Foster, que hablaba Jorge, ya le han dejado de entrenar con el equipo, pero todavía está esperando el waiver. Es un equipo que va a dominar esto. O sea, yo no me imagino, sinceramente, Jorge, a esta Gonzaga perdiendo 2 partidos en la West Coast, sinceramente. 2 partidos sería un fracaso para esta Gonzaga, sinceramente. Porque Semeris este año está en el año de reconstrucción. Yo este año no voy a decir que Semeris se cae, porque estos años en los cuales Semeris nadie cuenta con ella, es cuando Randy Bennett, ya sabéis, nuestra adoración por Randy Bennett, el coach de Semeris, creo que es el año que mejor rendimiento saca de sus equipos, cuando va de underdog. Y luego San Francisco es otro equipo que va a estar ahí arriba, ¿no? Con gente como Beasley, Riley, Newbury, la llegada de Guillermo Díaz Graham. Luego hablaremos todo del tema español, porque es una conferencia de mucho jugador y mucha gente española relacionada con la NCAA. Muy interesante, ¿no? Pero Jorge, al final esos 3 están ahí arriba, pero Semeris y San Francisco yo creo que no le llegan a, entre comillas, toser a Gonzaga. Sí, este año yo creo que la brecha es más grande que otros años, ¿no? Por el tema que has comentado de la reconstrucción, entre comillas, en St. Mary's, ¿no? Porque se ha ido mucho jugador veterano pero vamos, sabemos de la facilidad que tiene Randy Bennett de sacarse 2 lituanos y 2 australianos que tenía al fondo del banquillo, más algún recruit freshman que no conocemos, y de repente miras los box score de St. Mary's y te encuentras con alguien desconocido que no conoces que te mete 20 puntos por noche y hace que el nivel no decaiga. Yo creo, como dices tú, que están en proceso de reconstrucción y que este año no va a ser tanta igualdad entre ellos dos, ¿no? Sino que Gonzaga está muy claramente por encima y que San Francisco pues está en posición de pelear con St. Mary's, ¿no? Esa segunda plaza, esa posibilidad de un segundo VIP, a ver si por fin llegan San Francisco al Mandes, ¿no? Porque lo llevamos reclamando varios años, ¿no? Que es un equipo que juega muy bien al baloncesto, que está muy bien trabajado, que tiene muy buenos jugadores, pero siempre se quedaba corto para poder acceder a ese primer escalón de la conferencia, ¿no? Veremos a ver si por fin este año, sea vía torneo, sea vía non-conference, haciéndolo bueno y tal, son capaces de por lo menos estar en la burbuja, porque como equipo, proyecto, entrenador y jugadores se lo merecen, ¿no? Yo creo que claramente son los 3 equipos a seguir, ¿no? Con cosas interesantes luego un poco más abajo. El micro, Nacho. Perdón, sí, estaba muteado, perdonadme. Es cierto que St. Mary's sale el 56, San Francisco sale el 79. Es cierto lo que decimos, que St. Mary's, sin nada a la palestra, para el gran público reconocible, puede parecer que no. Yo creo que Murauskas Vessels, el juego interior, es top. Sinceramente, a nivel Jaime Ellos, a lo mejor top 15 nivel NCA, sinceramente, esa pareja me parece muy interesante. Pero yo creo que este año puede ser el de San Francisco, Jorge. Sé que lo hablábamos en la previa, es un equipo que te gusta y demás. Llega Guillermo, luego hablaremos de los españoles. Pero claro, yo creo que San Francisco puede y debe pelear el segundo puesto de esta conferencia, ¿no? O sea, salen 23 puestos más abajo de St. Mary's, pero yo creo que San Francisco este año se le debe exigir ser segundo en esta conferencia, porque creo que este año puede estarlo. Es cierto que años atrás puede ser que haya tenido un mejor equipo, ¿no? Con gente como Marcus Williams y demás, que no gustaba mucho, pero equipos más completos, mejor dicho. Pero este año yo creo que se le debe exigir algo más, y que yo creo, sinceramente, que si consigue eso, aquí nuestro querido Gerd Lubsen es carnaza de irse a un sitio más alto el año que viene. Sí, porque ya hemos visto, o sea, Beasley, por ejemplo, el año pasado era el suplente de Marcus Williams, pero compartían mucho tiempo en pista y ya ha conseguido
esa experiencia, ¿no? Que este año le tiene que hacer ser el líder total del equipo y ya vimos el año pasado lo que era capaz de hacer, ¿no? Más luego todos los jugadores que has nombrado, yo creo que este año tiene que ser sí o sí un equipo, pues eso, baja un poco San Meris, ellos suben, tienen que pelear esa segunda plaza, ¿no? Y llegar por lo menos con opciones de disputar. Si Gonzaga no le apetece o no quiere competir mucho en el torneo, pues sean ellos los que puedan aspirar, ¿no?, a esa plaza directa, ¿no? Porque Gonzaga la va a tener sí o sí, San Meris, dependiendo como de eso, puede incluso que tampoco necesite esa opción. Pues veremos a ver, ¿no? Yo creo que es lo que te he dicho antes, se lo merecen por proyecto, por jugadores que van allí y por, no sé, yo creo que es un programa histórico también y que al final que vuelvan a aparecer por el Madness nos daría una alegría inmensa a todos. Desglosados ya ese tier 1 y luego ese tier 2, que serían San Meris y San Francisco, yo creo que hay incógnitas, no hay muchas incógnitas, Jorge, porque es cierto que Santa Clara este año no tiene el equipo que tenía hace un par de años, no que era el equipo que pensábamos que va a llegar. Y luego Oregon State y Washington State son equipos que, vamos a ver, ¿no? O sea, yo creo que tienen mejor equipo ambos, tanto Oregon State como Washington State. Como la gente piensa en América y se pone en los rankings, creo que deberían ser sorpresas. Pero no sé por qué la gente en América no lo piensa, pero yo de verdad, yo Washington State y Oregon State creo que pueden ser ese outsider que deberían pelear, ganarle a Oregon, San Maris, a San Francisco, algún partido, sinceramente. Además, ganarles en casa es muy complicado, a Oregon State y Washington State. Y luego Santa Clara, ¿no? Que es cierto que no tienen al talento europeo de años atrás, tienen alguno, ¿no? Tienen a gente, han cogido, perdón, han cogido. Ha llegado en el portal el base búlgaro ex de Vilanova, que vamos a ver si es capaz de darle minutos y demás. Tienen a gente como Thierry Darlan, el tipo que jugó en la G-League y puede jugar en la NCAA. Vamos a ver qué impacto tiene. Luego tienen lo que me gusta mucho, que es Jake Esminger, que lo cogí en la Fantasy, muy interesante. Pero yo creo que, sinceramente, pese a que Ken Pom ponga a Santa Clara por delante de Oregon y Washington State, yo creo que los Broncos es el tercer equipo por detrás de los Beavers y de los Cougars. Sí, yo Oregon State viendo la plantilla creo que tiene también bastante nivel, ¿no? Y un entrenador como Tingle, pues al final siempre hace los equipos competitivos y como dices tú, viajar hasta allí como visitante siempre es complicado, ¿no? Washington State tengo más dudas, ¿no? Veremos a ver cómo se adaptaría Rodríguez, si es capaz de conseguir minutos, que yo creo que sí, ¿no? Por la competencia que va a tener en el puesto de base o en el puesto de 2, yo creo que será su hueco y veremos a ver el resto de jugadores, ¿no? También mucho europeo y en la plantilla. Y eso Santa Clara, pues con esas dudas de no tener la certeza que teníamos otros años, ¿no? De jugadores como Adama Ball y compañía, que sí que eran una apuesta segura, ¿no? Este año pues no lo tenemos tan claro, pero evidentemente son equipos de estar aquí en medio, ¿no? Con la llegada de Seattle, yo creo que son, digamos, el tercer escalón, ¿no? Esos cuatro equipos. A ver si conseguimos hablar con Jason Ludwig, el asistente de Santa Clara este año, y nos puede aportar algo más. Tenemos pendiente a Pedro Garza Rosado, a ver si se nos da la grabación. Con Jorge Saldo tenéis también la entrevista, o sea que tenemos mucho asistente de la West Coast en el canal. Vale, Jorge, el otro equipo, el equipo de más abajo, sería Seattle U, con nuestro querido John Christofilis al aparato, un año más. Y ojo, el coreano Jun Seok Jeo, que llega desde Gonzaga, que es un tipo que en un Mundial Sub-19, ya lo hablamos con Jordi, metía 20-25 por noche, que Jorge Sanz le daba muchísimo suerte de trabajo. Y yo tengo muchas ganas de ver a ese tipo, al coreano, Jun Seok Jeo, en un equipo con minutos en la West Coast. Dicho esto, Jorge, lo hablábamos antes, probablemente mucha gente está viendo esto por la Spanish Invasion, que yo creo que podríamos hacer un Spanish Invasion solo con la West, o Solo sea, de la aquí. West Coast Spanish Invasion, ¿no? Porque en Gonzaga, evidentemente, tenemos a Mario Sansuper y a Jorge Sanz. Jorge ya nos dijo como asistente que Mario va a jugar mucho y que cuidado que no sea jugador top de la liga. A San Francisco es Guillermo el que llega a San Francisco. Ahora por el momento he tenido, no sé por qué, me ha venido ese lapsus. Llega Guillermo Díaz Graham, que por cierto, quisimos hablar con él, pero
nos atendió educadamente y nos dijo que de momento está centrado en NCA, o sea que muy importante y muy interesante también la actitud de los gemelos de Graham, por cierto, centrados en el baloncesto. A Oregon State llega su hermano Jorge, también muy interesante para Oregon State. A Washington State tenemos a Pedro García Rosado otro año más como asistente y llega Adrián Rodríguez, el cual tenemos un vínculo especial en el canal o por ciertas cosas que han pasado. DDM, que no vamos a contar, que la verdad que nos alegramos mucho. Muchas ganas de ver a Adrián, por cierto, como base en Washington State con Pedro, porque es un sitio idóneo para un base europeo y un base español, ¿no? El juego que tiene Washington State. Y luego por abajo, a mí no recuerdo yo, Pedro, Jorge, o sea, espero no liarla, pero yo más abajo, sí que es cierto que en San Diego hay argentinos y demás, pero yo, más Spanish Invasion, yo creo que no hay por aquí. No, Ismail Adriañé, no sé si se considera, no sé si tiene doble nacionalidad, venía de España, la verdad es que no Bueno, recuerdo. puede ser, sí, Y sí, pero yo, luego gente que le sonará a la gente española, pues Jan Vide está en Loyola Marymount, que venía de la cantera del Madrid y que tuvimos en UCLA hace 2 años. Pero la verdad es que yo estoy aquí dando un repaso general a las plantillas. Al final, con tanto movimiento de jugador español hacia la NCAA, pues a veces vamos un poco perdidos, ¿no? Antes los teníamos todos más controlados porque eran menos, ¿no? Y en cambio este año casi nos tenemos que hacer una base de datos, un Excel especial solo para los españoles, porque la verdad es que hay tantos que yo ya llego a un momento que me pierdo, la verdad. la verdad que sí, y es una conferencia, estaba revisando también las plantillas ahora mismo, Jorge, los depth charts, Sí, muchísimo europeo, ¿eh? O sea, te salen Europe Invasion, ¿no? De estos que hacíamos con Jordi, solo de europeos, te metes aquí en la West Coast y empiezas a hablar de tropecientos mil jugadores. lituanos igual hay 12 o 14, solo viendo los apellidos, y balcánicos, por supuesto, y franceses, sale de todo, sale de todo. La verdad es que por lo que sea a los agentes le interesa, a los buenos agentes, digamos, de jugadores europeos, yo creo que les interesa mucho una conferencia como esta, que tiene cierta exposición, que está en la costa oeste, donde hay mucho mercado, y yo creo que saltándonos el nivel competitivo que pueda tener, que a lo mejor no es tan alto como las Power Five, los jugadores se pueden desarrollar mucho mejor en una conferencia como esta, que no es un nivel bajo, pero tampoco es el nivel top, ¿no? Yo creo que el tipo de baloncesto, ¿no? Y el poder competir contra equipos como Gonzaga o San Meris interesa mucho. Entonces yo creo que es una buena lección para los jugadores en un futuro, ¿no? Pensar en esta West Coast o en la futura Pac-12, ¿no? Como sitio donde desarrollar la carrera de los europeos. Totalmente, muy interesante. La conferencia, pues si quieres, Jorge, no sé si quieres tocar algún equipo bueno, ya lo he dicho, ¿no? Ya la Marymount tiene a Jan Vide, en San Diego están los argentinos Gorosito y Avilés, en Pepperdine hay tropecientos mil balcánicos, no hay talento en NBA este año, después de algún tiempo. Luego Portland y Pacífico, pues bueno, siguen por ahí, por la parte baja. Si quieres, Jorge, vamos a dar esos premios que damos, aunque bueno, más o menos sabemos un poco por dónde van a ir, porque el favorito del año, evidentemente, es Gonzaga, sin ninguna duda. Gonzaga, sin duda, sí. Gonzaga, sin duda. Este año, como hemos dicho, está incluso un escalón más por encima de San Meris. Yo creo que tiene uno de los mejores equipos, lo dijo Jorge en la entrevista, ¿no? Que este año estaban muy contentos de la gran cantidad de jugadores que habían conseguido y remito a la gente que nos vea, que se escuche, si no lo ha hecho ya, esa entrevista, porque toca muchos temas interesantes y yo creo que es un equipo que va a dar mucha guerra a nivel nacional también. Claro, si fuéramos, estaba yo pensando, si fuéramos maestros del marketing, como le gusta decir a mi querido insider, de mí muchas veces, hubiera sacado el corte, ¿no? Donde yo le pregunto a Jorge por el tema de la llegada de ciertos españoles, ¿no? Hay mucha gente que hubiera visto la entrevista de Jorge, totalmente recomendable, ¿eh? Por todo lo que cuenta Jorge y por cómo lo cuenta, es súper importante. Vale, pues la decepción para ti, Jorge, una decepción sería que Gonzaga no acabara esto 17-1, casi un 18-0. ¿Qué equipo crees tú, decepción? ¿Y qué decepción, claro? No, Santa Clara que no sea el cuarto, ¿no? Y que se le metan entre medio, pues Oregón, Washington o Seattle, por ejemplo, yo creo que puede ir por ahí. Y es que los 3 primeros puestos, o calificar de decepción que San Meris quedará tercero en vez de segundo, no me parece justo, ¿no? Por la trayectoria que llevan y por su. O sea,
por la época en la que están, ¿no? De transición. Entonces yo como decepción pondría a Santa Clara en caso de que no funcione todo lo que llega y acabe del puesto 6 para abajo, 7, ¿no? Estamos acostumbrados siempre a verlos ahí en el top 5. Totalmente. Yo te diría que, claro, la decepción para mí sería que St. Mary's no llegara al Madness. O sea, es cierto que se puede dar, pero yo creo que pese a todo, Bennett saca lo mejor de esto y sinceramente no ver a St. Mary's en el Madness para mí sería la decepción. Es cierto que las decepciones también son un poco raras, ¿no? Pero al final, eh, viendo la conferencia, es lo que es, ¿no? Son más cosas, pensamientos y cosas que quieres más de que realmente pienses que se pueden dar. Vale, Jorge, pues la sorpresa. Yo aquí tengo dudas, ¿eh? El equipo sorpresa, porque yo creo que va a haber un equipo sorpresa en esta conferencia. Yo mirando un poco las plantillas y un poco que habían comentado por Estados Unidos, hablaban muy bien del potencial de San Diego. Yo la verdad es que no he podido ver, analizar bien, pues eso, como dices, los argentinos, Gorosito, Avilés, un poco Tyler Johnson, que nos puede sonar, mucho jugador extranjero también, ¿no? Creo que podría ser un año en el que a ver, pudiera competir con el segundo escalón, ¿no? No, con el tercer escalón, ¿no? Estamos hablando no tanto que diera ninguna sorpresa de ganar a los de arriba, ¿no? Pero, no sé, por apostar por uno de los de abajo que pueda intentar pelear con el tercer tier, yo creo que me quedaría con los San Diego Toreros. Cuidado, ¿eh? El equipo de nuestro amigo Steve Lavin, el Eso cual es. alguna vez, por ciertas circunstancias, nos siguió en Twitter, no sé por qué. No sabría decirlo cuando era comentarista de ESPN, por cierto. Yo me quedo con Washington State. Mira que nos gusta Pedro, somos fans de Pedro, llega Adrià, pero creo que en este segundo año ya asentados en la liga, con gente como Jerome Morton, gente como Emmanuel Ugbo, Ndio Okafor, Thomas Astason, Richard Babers, que hablamos de él con Jordi hace un par de años, por cierto, el letón, en un Invasion. Creo que Washington State está para pelear el cuarto puesto de esta conferencia, sinceramente. Aunque también te digo, Oregon State, el roster me gusta mucho, sinceramente, con Jorge. Pero si me quedo con una sorpresa, me quedaría con Washington State, sinceramente. Porque creo que van a dar mucho más de lo que la gente se espera. Tanto ellos como Oregon State. Yo creo que el año pasado, no lo hemos comentado, pero Oregon State y Washington State estuvieron muy por debajo de las expectativas, sinceramente. Y yo creo que este año deberían mejorar una vez adaptados ya a la liga y con sus entrenadores preparando ya el desembarco en la Pac-12 el año que viene. Sí, yo creo que no acabaron de encajar de todo el año pasado todavía, pues eso, por dudas, por haber preparado la plantilla a lo mejor de cara a otra conferencia y encontrarse aquí metidos en la West Coast. Al final también tienen que hacer unos viajes bastante largos, ¿no? Porque quitando Gonzaga, que estaba en el norte, el resto de la conferencia, o Portland, ¿no? El resto de la conferencia está más enfocada a California, ¿no? Que queramos que no, son bastantes kilómetros, ¿no? De la parte norte a la parte sur de la costa oeste. No lo sé, veremos a ver, ¿no? Hay que confiar en el proyecto de Washington State, en Oregon State y su entrenador no tenemos ninguna dudas, entonces veremos a ver si este año ya son capaces de robar victorias, ¿no? A los de arriba y estar más peleones dentro de la conferencia, ¿no? Muchas ganas de ver a Adrià, de ver todos los españoles, la verdad es que es una conferencia que seguimos todos los años en profundidad, vamos, todo lo que podemos, ¿no? Cuando hemos podido conseguir partidos. Este año yo creo que vamos a tener más suerte, la verdad. Sí, si no, tendremos que pedirlos por ahí. Que no nos pasen, que a veces tenemos un contacto por ahí. Jorge, lo último, se viene el triple del día, mejor jugador del año en la West Coast. Yo voy a tirar aquí iba a decir una cosa, pero voy a tirar de españolía, como diría aquel. Voy a decir Mario Sansuperi, para apuntarme ese triple cuando de verdad la rompa. Mucha gente lo piensa y yo creo que sí. Creo que Mario Sansuperi puede pelear ser el mejor jugador de la West Coast, sinceramente. Me tiro un triple. Veremos cómo está la rotación, con los minutos que le dan. A ver, por calidad no tenemos ninguna duda de que va a tener impacto inmediato. Lo hemos comentado tanto en el vídeo que hicimos en su día cuando llegó a Gonzaga como en la previa, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de este chico y de su adaptación y Jorge lo
lo corroboró, ¿no? Que se estaba adaptando muy bien, que tenía mucho desparpajo y que encima pues no lo conocen y eso va a ser un punto a su favor, ¿no? Porque va a poder hacer estragos porque no tienen claro el tipo de jugador que es y yo creo que su impacto va a ser grande. Que sea el mejor jugador de la conferencia, pues bueno, con la veteranía que hay por ahí, pues no creo que le dieran el premio, a ser que haga una temporada escandalosa, ¿no? Entonces yo si me preguntas a mí por el jugador de la temporada, me quedaría con la veteranía de Ike, ¿no? De Graham Ike, Totalmente. Yo también, que ya, yo buen jugador es ese. sí, no, no, que te entiendo lo que quieres decir y ojalá, ojalá porque entonces será que la está reventando, ¿no? Dentro de la conferencia, pero yo me quedo con la veteranía y el saber estar de un pívot como Ike, ¿no? Duro, que encima tira de fuera y que ha encajado muy bien en Gonzaga y es su tercer año ya y último año, ¿no? De cara a los profesionales, pues aunque no creo que tenga techo en NBA, pero sí que es un pívot muy interesante para Europa. Jorge, tío, con la tabarra que dimos con Ike estando en Wyoming, ¿tú crees que yo no voy a pensar que Graham Ike es el jugador de la No, no, sí, conferencia? no, sí te he Ahora tú me entendido entiendes perfectamente lo que quieres decir. que el insider me ha dicho que tengo que tirar de marketing, que es lo que nos falta, y estoy tirando ahí para que la gente me saque el highlight, ¿eh? Mario es súper el mejor jugador de la conferencia según College System. Yo también, yo pienso que Graham, que además, yo por lo que entendía, Jorge, creo que se va a jugar mucho. Además, es un tipo que se le puede jugar dentro, te va a resolver, va a hacer muchos números. Debería ser el líder numérico eh, en Sí, Gonzaga. Porque más allá de Gonzaga, no veo tampoco ningún equipo que lo gane, con lo cual siempre este premio va ligado a un jugador. Y yo creo que ese va a ser Ike, sin ninguna duda. Pues poco más que añadir, sí. Jorge. No sé si quieres añadir algo más en esta West Coast. No, pues está bien pendiente de que Grant Foster sea elegible o no, porque yo creo que es un jugador de un nivel muy superior a la media y que me encantaría verlo y haría todavía la plantilla de Gonzaga mucho más potente de lo que es a día de hoy, ¿no? Pero por lo demás, pues eso. Ganas de ver esta conferencia, de ver a San Francisco, de ver a Gonzaga, ver a Santa Clara y todos los españoles que hay. La verdad es que muy ilusionado, ¿no? Les recomiendo a la gente que en cuanto pueda coger un partido de esta conferencia o sobre todo los non-conference, ¿no? De estos equipos, que les eche un vistazo porque son equipos más desconocidos pero muy atractivos. Totalmente. Pues mil gracias, José, por estar un día más. Cerramos ya las previas de los High Majors. Ahora se vendrán un par de Mid Majors y ya cerraremos por fin todo el capítulo previas, las cuales empezamos tú y yo el 1 de agosto, si no recuerdo mal. No, perdón, el 1 de septiembre. El 1 de agosto quizás grabándolas por delante porque nos hemos grabado unas cuantas. O antes, sí, sí, no recuerdo, pero ya llevamos días ya. Y a la gente lo he dicho, mañana vienen las Mid Majors. No tienen el caché de estas, pero bueno, siempre es interesante. Y cuidado que a lo mejor vienen con sorpresita de alguna entrevista top, algún Spanish Invasion también. Y si sois donos del canal, ya probablemente sepáis a quién hemos entrevistado. Con suerte, porque todavía no lo hemos grabado, pero cuando salga este vídeo, probablemente tengamos esa suerte. Mil gracias por estar ahí. Seguid disfrutando de la mejor información de la NCAA, por lo menos la más real, la que dice gente que ve partidos. En College 60 hasta ahora.